la clase de hoy. También lo veo a Nicolás y lo veo a Agustín. Digamos, la idea de hoy es hacer una clase de repaso a algunos de los temas más importantes que vimos en esta segunda parte del cuatrimestre. Y bueno, por otro lado, yo en mi caso, no necesariamente pueden hacer lo mismo los chicos, yo les quiero comentar claramente qué fue lo que vimos con la presentación, así rápidamente, no vamos a ir tema por tema, pero para que ustedes tengan un checklist, y sobre todo, más que nada, porque había un tema que había quedado pendiente del primer parcial, digamos, que como yo no había subido la presentación en su momento, dije, bueno, como no tuvieron la presentación, me olvidé, digamos, entonces la pasamos para el segundo parcial. No sé si ustedes recuerdan de esto, digamos, y bueno, entonces la idea es eso, salvo que tengan alguna pregunta puntual que me quieran hacer ahora, digamos, si no, hacemos el checklist de los temas que vimos para este segundo parcial, agregando eso que les estaba comentando, y después, bueno, vemos los temas de los chicos o algo. ¿Alguno tiene alguna pregunta puntual para hacer? ¿No? Bueno, entonces les comparto pantalla, vamos a ir rápido porque si no, no puedo repetir todas las clases, sino para que ustedes tengan una idea clara de los temas que ingresan, digamos. Bueno, vamos a ver. Solo les hago una pregunta, si se están viendo bien la presentación, por las dudas, nada más. Sí, profe, se ve. Bien, perfecto. Bueno, entonces lo que vimos, esto era lo primero que yo les comentaba, que vimos que no le había subido la presentación para el primer parcial y que está estrechamente relacionado con temas del segundo. Bueno, acá esto era simple, analizar cómo evolucionó la economía argentina contra sí mismo en tasas de crecimiento e inversión. Digamos, y llegamos a la conclusión que con una inversión entre el 18 y 19%, la economía no crece más del 2,5% en el largo plazo, ¿no? Y miramos algunas variables en ese momento que teníamos del presupuesto nacional que indicaban y que incluso la inversión iba a estar muy por debajo de estas inversiones que le garantizaban un crecimiento en torno al 2,5%, lo cual no permitía ser muy optimista en el corto plazo cuando mirábamos a Argentina contra sí mismo. Después vimos el PBI per cápita, que estamos viendo que tiene un comportamiento decreciente ya desde hace varios años, ¿no? Desde el 2011 básicamente, y analizamos algunos componentes de lo que sería la actividad económica y mirado desde el lado de la demanda, ¿no? Que sabemos que el PBI del lado de la demanda es el consumo más la inversión, más las exportaciones, menos las importaciones, y también hay que incluir el gasto público. Y bueno, después vimos cómo se obtenía el dato del PBI a precios corrientes, tomando en cuenta las variaciones. Y después pasamos a un tema que sí es importante para esta segunda parte, que es lo que es el valor actual neto, que es descontar los flujos futuros y traerlos al presente y netearlo de lo que sale la inversión hoy, y de ahí obtenemos lo que es el valor actual neto, y que descontábamos los flujos futuros a una tasa, ¿no? A una tasa de descuento. Y que el valor actual neto dependía de varias cosas, los beneficios actuales de este año, pero también de los beneficios futuros, de la inversión de capital, que es cuánta plata voy a poner yo hoy, y esta tasa de descuento, tasa de interés de descuento. Y vimos que algunos factores de que dependían, ¿no? Acá se explica qué significa cada uno de los componentes de la fórmula, y vimos que algunos factores dependen del comportamiento del tipo de cambio y de los precios, como el precio del capital, el precio del bien que yo vendo y el precio de los factores que dependen del precio. Tanto el bien que yo vendo como de los factores puede depender de la inflación. Los volúmenes vendidos, si estoy volcado a la economía local, va a depender gran parte de la actividad económica. Y después nos centramos en la tasa de descuento, que depende del riesgo país, de las expectativas devaluatorias y de la tasa de interés internacional, ¿sí? Y bueno, empezamos a analizar eso. Esta tasa a la cual voy a descontar
los activos en Argentina, la tasa de interés internacional más el riesgo país, y analizamos la relación entre el riesgo país y la tasa de interés internacional y la cotización de los bonos. En términos generales, en la medida que sube la tasa de interés internacional y el riesgo país, los precios de los bonos caen y viceversa. Y analizamos los distintos factores que participan en el riesgo país, que tenemos factores externos y factores internos. Bien, analizamos cada uno de los factores externos, de los factores internos, no vale la pena profundizar ahí, digamos, si no lo vamos a hacer muy largo, pero básicamente los factores internos dependían del riesgo político, del riesgo financiero y del riesgo fiscal. En ese contexto analizamos al sistema financiero, que hablamos que el sistema financiero es un intermediario, digamos, y que, bueno, tenemos uno que es el sistema bancario y otro que es el mercado de capitales, y analizamos básicamente el sistema financiero intermediario en términos de captar ahorros y con capacidad de endeudamiento, que era básicamente la actividad que hacían los bancos, y hablamos la importancia del sistema financiero para la actividad económica cuando entran depósitos, se transforman en créditos y la actividad económica se expande, y la situación contraria sucede cuando tenemos fuga de capitales o salida de depósitos que impacta negativamente en la actividad económica, y ahí hablamos y lo relacionamos con el corralito del 2001. También en ese momento recuerdo que no lo dijimos, pero también hubo una corrida a fines del 94, principios del 95, que fue el efecto tequila, pero bueno, el sistema financiero lo pudo soportar bien y los bancos no cayeron en ese momento. Y después vimos la relación que había entre depósitos y créditos, ¿no? Bueno, básicamente tienen una relación, dado que los depósitos son el insumo básico para los créditos, y después lo analizamos con respecto a la actividad económica, depósitos y actividad, préstamos y actividad, ¿sí? ¿Qué relación había? Y analizamos a partir de ahí dos variables clave, que era el riesgo país, que, bueno, cómo había evolucionado. Hoy el riesgo país está en el orden de los, creo, 1.500, 1.600 puntos. Y bueno, habíamos hecho algunos comentarios generales de ese momento, hoy no es importante volcarnos acá. Bueno, eso era la clase 6, perdón, yo pensé que había puesto todas las que había acumulado. A ver, permítanme, que creo que había hecho uno que estaban todos, el PowerPoint, a ver si era si no, aguárdenme, voy a abrirlo todo, solo fue la de, a ver si es esta, permítanme, ahora sí, voy abriendo la otra, voy a compartir, acá estamos. Bueno, como decíamos, habíamos llegado hasta acá, voy a compartir ahora de vuelta. Bueno, entiendo que se ve bien, ¿no? Si no, me avisan. Y ahí pasamos a la otra clase, acá están todas. Pensé que había tomado la presentación que estaban todas, si no, tomé solo la primera, pero acá están todas. Y después analizamos lo que son los distintos resultados fiscales, el resultado, el resultado primario y financiero, explicamos cuál es la diferencia de uno, vimos algunas variables de unos y otros, ¿sí? Cómo habían evolucionado en el tiempo, cómo evolucionó la deuda, porque sabemos que el déficit fiscal o se financia con emisión monetaria o con deuda, que terminábamos con la clase analizando eso, ahora después lo vamos a ver, y vimos los impactos que tiene el financiamiento del déficit fiscal a través de las distintas posibilidades, deuda local, deuda extranjera o moneda extranjera y deuda en el Banco Central, que es básicamente con emisión monetaria. Le entrego un bono al Banco Central y el Banco Central me entrega pesos, ¿no? Bueno, ahí empezamos a ver cuál era la importancia del sector público para la estabilización, ¿no? De la economía, en términos generales, no solo en términos de inflación, sino en términos de generación de empleo y demás.
Y después analizamos los distintos países que pueden participar en la economía y sacamos la conclusión de que podemos tener países que tienen una importante participación del Estado y ser exitosos, tener países que tienen baja o menor participación del Estado y ser exitosos, lo que sin lugar a dudas en uno o en otro, el Estado es eficiente a la hora de brindar los servicios públicos, ¿no? Y eso es un poco lo que está en discusión en el caso de la economía argentina. Bueno, en el caso extremo de los que menos participan en el Estado, está Estados Unidos, obviamente siempre una participación del Estado va a haber en la economía porque hay bienes públicos que brindar y por lo tanto hay que participar en la economía de alguna manera. Después analizamos cómo se analiza la sustentabilidad de la deuda en el tiempo, una fórmula, donde era clave el crecimiento económico, que es G, y la tasa de interés, donde la tasa de interés es el riesgo país más la tasa de interés internacional, y G es la tasa de crecimiento de la economía en el largo plazo, que se supone que es la tasa de crecimiento de la economía de los últimos años. Entonces, de ahí veníamos el análisis que hicimos del riesgo país, de la tasa de interés internacional y de cómo venía creciendo la economía y sus niveles de inversión, ¿no? Para esta idea. Deuda sobre PBI, yo se las había mostrado en los distintos indicadores de endeudamiento, que estaba por acá. Este es uno, que acá está deuda sobre PBI, pero después habíamos analizado en profundidad qué deuda sobre PBI tomar, y lo analizamos acá, que la deuda sobre PBI a tomar es la del sector privados y multilaterales y bilaterales, porque no vamos a defaultear nunca la deuda intrasector público, digamos, ¿no? O sea, difícilmente, dijimos, la ANSES no le renueve deudas al sector, al Tesoro Nacional. Ahí no está el problema del endeudamiento fuerte de la economía argentina en caso de analizar un default, sino en el sector privado y en el sector y en los sectores, en los organismos internacionales, multilaterales, bilaterales, el Club de París y demás. Bueno, ahí analizamos algunos indicadores más recientes de la deuda y obviamente, dado que este es un país que tiene endémicamente déficits fiscales, obviamente el crecimiento de la deuda siempre es importante cuando uno la mira a tendencia a largo plazo, ¿no? Cuando cae el nivel de endeudamiento es porque por ahí hay una reestructuración o algo, pero como nunca se termina de resolver el problema de los déficits fiscales importantes, que o se financia con emisión monetaria, alta inflación, o se financia con nivel de endeudamiento y llevamos al sobreendeudamiento y a generar algún problema con la deuda tarde o temprano de vuelta. Bueno, este es el cuadrito que está acá, pero más actualizado, y empezamos a analizar ahí de vuelta, repetí el caso de cómo viene creciendo la economía argentina, y se ve que la economía argentina ya del 2011 está teniendo un comportamiento de que está estancada, no crece, incluso con una tendencia a la caída, ¿no? Volvimos a ver esto, que es importante. Si uno no tiene altos niveles de inversión, no va a tener altos niveles de crecimiento económico y afecta, si no tengo buenos crecimientos económicos, afecta el comportamiento de la deuda, digamos, ¿no? Es decir, si no crezco mucho y la tasa es alta, voy a necesitar un superávit alto para hacer sostenible el nivel de endeudamiento en el tiempo. Eso fue lo que vimos. Y ahí analizamos qué pasa Argentina. Esta fue Argentina contra sí mismo y Argentina contra el mundo. Y vimos que la inversión de la Argentina no da para crecer más de lo que estamos viendo que crecía, incluso sabiendo que desde el 2011, dado que la inversión incluso está por debajo del 17-18%, la economía incluso ha entrado en un proceso de estancamiento en el mejor de los casos y si no, de recesión. Y volvimos a este aspecto que ya lo habíamos cerrado de alguna manera, la tasa de interés internacional y el riesgo país. Vimos de nuevo la relación entre los bonos que hay y la tasa de interés. Y analizamos en ese momento cuánto estaba la tasa del bono y cuánto estaba el riesgo país. Hoy les digo, están en 1.500 puntos, estos están más atrasados, estos datos. Y con esos datos era lo que obteníamos esta fórmula, y pasábamos a este cuadro, donde en el cuadro tenemos la tasa de interés, que es la tasa de descuento, donde incluimos la tasa de interés internacional más el riesgo país, y acá hablábamos de tasa de crecimiento,
del orden de, por ejemplo, del 2%. Entonces, si yo tenía un nivel de endeudamiento del orden del 54%, la economía crecía al 2%, bueno, hoy tenemos riesgo país altísimo, es imposible de calcular, pero si fuéramos en algún momento un riesgo país como, no sé, algún país comparable, qué sé yo, 400 puntos, 500 puntos, que son tasas de riesgo país altas, pero para la Argentina relativamente bajas, en un contexto malo, ¿no? Porque son altas, pero supongamos que tuviéramos una tasa de interés del 7%, con un nivel de endeudamiento del 54%, con la economía creciendo al 2%, hubiéramos necesitado un superávit primario del 3%, lo cual indica que Argentina, para no tener un problema de deuda, con el bajo nivel de crecimiento que tiene, e incluso haciendo una perspectiva positiva con respecto a lo que puede ser la tasa de descuento, esto es un poco lo que habíamos hablado, necesitaba un superávit primario alto, si no íbamos a tener problemas sistemáticos de endeudamiento. Después vimos algunas cuestiones ligadas a los títulos públicos, que es cuando los bonos cotizan a paridad, qué implica que un bono esté en default, qué es la reestructuración de los bonos, y vimos esta relación que para mí es importante y hoy está en tela, está bien mediáticamente puesto al tema, ¿no? Y sabemos que el precio del bono, el bono rinde cupones y al final puede ser, ¿no? Puede pagar capital en el periodo intermedio, pero hice un bono simple que paga cupones y, o sea, paga intereses de este principal. Supongamos que estos 100 dólares y decimos que este bono paga 10%, entonces acá paga 10 dólares, 10 dólares, 10 dólares, 10 dólares y acá paga 110 y lo descontamos a una tasa de interés que puede coincidir a la del cupón o no, y entonces ahí lo descontamos a la tasa de interés internacional más el riesgo país, e hicimos el mismo análisis para las acciones, y donde, bueno, acá el concepto más común que deberíamos utilizar es el equity cash flow. Les dije, no se hagan problema por eso, piensen que pueden ser dividendos o piensen que son las ganancias de las empresas, a la cual también la descontamos a una tasa IA, que sería la tasa que a la cual vamos a descontar las acciones, y eso va a ser la tasa de interés internacional más el riesgo país, que son la tasa del bono, más a una tasa adicional, que es el riesgo de negocio, porque analizamos que no es lo mismo, bueno, producir leche en la economía argentina o alimentos que producir, no sé, chocolates. Sabemos que el riesgo de que me intervengan el precio en una empresa donde produzco alimentos básicos es más alto que en el caso del chocolate. No vamos a encontrar a un sector público preocupado por lo que vale el bonobón, digamos, pero sí podemos encontrar al sector público preocupado por lo que vale, no sé, la harina, la leche fluida. Entonces, en ese caso los riesgos de negocio son distintos a la hora de poner precio y las tasas de descuento para las distintas acciones tienen que ser distintas. Y ahí vimos que un incremento del riesgo país impacta en el precio del bono y tienden a caer, impacta en el precio de las acciones, tienden a caer, sabiendo que el precio de las acciones puede ser que suba el riesgo país y una empresa puede anunciar buenas ganancias y una cosa se compense con la otra, pero en términos de lo que es el Merval o en términos de lo que es las acciones de todo el país en su conjunto, van a tender a caer también, ¿no? Y lo vimos en gráfico a eso. Entonces acá ustedes tienen el índice de precio de los bonos en dólares de largo plazo y lo tienen cómo evolucionan con el riesgo país y van a ver que evolucionan de alguna manera a espejo, ¿no? Cuando sube el riesgo país, el precio de los bonos de largo plazo tienden a caer, cuando baja tienden a subir, se ve claramente eso. Si lo vemos con las acciones también, vemos esa misma situación, claramente, porque, bueno, estamos simplemente, lo que estoy haciendo con estos gráficos es demostrar que esto se da en la realidad, ¿no? Es simplemente eso. Bueno, pasamos después a lo que eran las consecuencias del default, que obviamente tiene consecuencias muy negativas para el sector público, y también tiene consecuencias negativas para las empresas. Un país que está en default es castigado de manera general, incluso una empresa si quisiera pedir préstamos, que no es la empresa que ha defaulteado, porque defaultó el sector público, pero el castigo ese es a todo el país,
lógicamente, ¿no? Y entonces impacta al sector privado también, ¿no? Bueno, en términos generales analizamos la consecuencia del default, que es un poco esto que estoy diciendo, y en términos de lo que puede pasar con el tipo de cambio, y vimos las dos formas de financiar el déficit, que ya algo lo habíamos visto, que el déficit hay 4 formas de financiarlo, básicamente: emisión monetaria, utilización de reservas, deuda local o deuda internacional. Y bueno, estamos acá explicando cuáles son estas dos formas de endeudamiento, y si uno usa emisión monetaria y reservas, va a haber un problema de inflación y devaluación. Si uno utiliza deuda o local o internacional y uno abusa de eso, vamos a tener un problema de endeudamiento. Entonces, la Argentina, bueno, en términos generales, históricos, se debate un poco entre estas dos cosas, lamentablemente, y sin darnos tanto cuenta que el problema que tenemos acá es cómo hacemos financiable sostenidamente en el tiempo al sector público. No está mal, podemos discutir el nivel de gasto público que querramos, no hay problema, ahí hay países exitosos de un lado y del otro, sino lo que tenemos que discutir es cómo lo podemos financiar sosteniblemente en el tiempo. Y después pasamos a la última clase que les di yo, que pasamos al dinero, vimos las 4 funciones del dinero, explicamos cada una de ellas, y después de explicar cada una de ellas, digamos, después de haber entendido los conceptos, las 4 funciones del dinero básico, hicimos un análisis del peso, y donde vimos que el peso en muchos aspectos cumple parcialmente la función de dinero, y ahí pudimos entender fácilmente por qué hay personas que se vuelcan al dólar. No es una cuestión cultural, sino es una cuestión de si cumple o no cumple con las funciones de dinero, básicamente, ¿no? Bueno, después hablamos de la cantidad de dinero, que es un poco más que los billetes y monedas que uno tiene. Analizamos los agregados monetarios. El agregado monetario que se considera para nivel transaccional es el M2, por lo general, el M2 en pesos, pero bueno, sabemos que hay distintos agregados. Y después fuimos a los bancos comerciales, analizamos las características del negocio del banco comercial, que básicamente es tomar préstamos y generar pasivos, y por el otro lado también brindar créditos y por lo tanto generar activos. Y la diferencia entre los pasivos y el activo es la tasa pasiva y la tasa activa, y ahí está la rentabilidad del banco. Y analizamos 2 problemas clave que tienen los bancos, que son problemas de liquidez y problemas de solvencia, explicamos cada uno de ellos. Bueno, analizamos la creación secundaria del dinero, que para terminar de concluir con la creación secundaria del dinero, terminamos con lo que sería el multiplicador monetario. Vimos el multiplicador monetario que es, les di un ejemplo de cómo multiplica dinero, más allá del ejemplo que le había dado con los cuadritos eso de los bancos, y bueno, ahí empezamos a hablar del dinero y el nivel de precios, y la relación que había con bienes comercializables y no. Y analizamos la teoría cuantitativa del dinero, ¿no? Y lo analizamos en términos de variaciones, como hay que mirarlo, y sacamos la conclusión de que depende de los precios en el largo plazo para la teoría cuantitativa del dinero. Quiero decir que en el caso de los monetaristas hablaban del impacto monetario en la inflación, no en el corto plazo, sino en el largo plazo, y en Estados Unidos han hablado hasta de 1 año y medio, 2 años, el impacto de la creación del dinero y cómo es y los precios. En Argentina se habla de 1 año y medio, creo, y de que no es necesariamente que lo que emita yo hoy va a generar inflación, y sacamos la conclusión de que con un mismo nivel de emisión monetaria, y con un mismo nivel de actividad económica, la inflación puede variar de acuerdo a cómo varíe la variación de la velocidad, y esa variación de la velocidad de alguna manera indica la demanda monetaria. Es decir, si la velocidad es baja, quiere decir que estoy demandando dinero; si la velocidad es alta, quiere decir que no estoy demandando dinero, y por lo tanto la inflación es más alta aún al mismo nivel de emisión monetaria. Analizamos, ya para terminar, con los tipos de inflación: inflación de demanda, inflación de costos, inflación estructural, los conceptos de cada una de ellas, y la inflación por expectativas, y dentro de las expectativas las 3 formas que tenemos
de hacer expectativas, una es adaptativa, mirando el pasado, las inerciales, podríamos decir tendencial o la última inflación que se registró, y expectativas racionales es procesar información como si uno conociera de economía y tratar de proyectar la inflación hacia adelante. Bueno, acá explicamos cada una de ellas y después esto ya acá habíamos terminado, o sea, acá ya no habíamos llegado a este punto y bueno, y a partir de ahí es donde yo estaría culminando con mis temas, o sea, les quedaría ver, no sé si ustedes tienen alguna consulta para hacerme de los temas que vimos hasta acá y si no, por ahí hacer algún checklist de los temas que vieron con Nicolás o con Agustín. ¿Alguna pregunta o algo? ¿No? Sí, profe, ¿No? yo tengo una consulta. En el parcial pueden presentarse ejercicios que tengamos que practicar estas fórmulas que vimos. Sí, claro, obviamente. Sí, Ok, sí, por ejemplo, algún cálculo de inflación, de multiplicador monetario, ¿no? Esas cosas sí, 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 tal cual. perfecto, gracias. Obviamente no voy a tomar cuánto era el riesgo país de la Argentina de acuerdo a lo que les mostré en un gráfico, eso no va a pasar. Los gráficos, no le voy a preguntar por un dato de la economía argentina, cuál era el nivel de inversión en la economía argentina en el periodo 1956-2020, eso no, porque eso, todas las ecuaciones, eso sí puede tener un resultado, porque eso sí me permite quiero que lo tengan conceptualmente, porque si ustedes tienen el dato, que yo se lo mostré o es público, ¿cuál es el nivel de endeudamiento de la economía? Bueno, la economía argentina se endeuda a esta tasa de interés y la economía argentina no crece, necesitamos este superávit primario. Y si ustedes, una cuentita que es muy simple, que yo les comenté a ustedes que es muy, muy simple, si ustedes ven que esa cuentita no da resultado y ustedes tienen una pyme o una empresa o son contadores, dicen, mira, y tienen que ir a un asesoramiento un poco más, es decir, mira, el país va en camino a otra vez a un problema de endeudamiento y ahí vamos a tener un problema a aquellas empresas que tienen decididos invertir o no, digamos, ¿no? Eso es un problema. Y por ejemplo, ¿qué es lo que pasó? Que yo no lo dije, lo pasó rápido. La Argentina tuvo una revaluación por parte de una consultora de su calificación, digamos, en términos de los mercados, que le dio para abajo, eso impactó en el riesgo país, en las variables de riesgo país, como era lógico, y estamos viendo estos problemas de la cotización de los instrumentos financieros, ¿no? Tanto el de renta variable, como son las acciones, como los de renta fija, que son los bonos, han caído. Bueno, también es cierto que los mercados reaccionan muy fuerte en el cortísimo plazo y después por ahí eso no se sostiene, ¿no? O sea, que es muy fuerte la caída y después ajusta y la caída no es tanto, pero se mantienen, como vimos en los gráficos que les mostré. O sea, los gráficos es para apuntalar de la teoría o los cálculos que yo estoy haciendo, ¿no? Pero sí, claro, las fórmulas y esas cuestiones conceptuales ustedes las tienen que tener claras. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. ¿No? Bien. Bueno, no sé cómo quieren llevar adelante ustedes, Nicolás, Agustín. Acá me aparecen, entre mis cuadritos aparece primero Nicolás, así que si querés arrancamos Dale, dale, con si querés Nicolás. ya les muestro un poquito mi presentación. ¿Querés habilitarme, Marcos? Si no, lo Perdón. punteo rápido. Sí, para que no te encuentro acá. Acá estás. Más convertir en... Y ya lo vamos haciendo para Agustín. En teoría ya estás, pero bueno. Ahí va, ahora sí, ahí me dejo. Buenísimo. Bueno, les comparto brevemente mi presentación, esta la tienen igual. Lo que vieron conmigo es básicamente el sector externo, que lo tienen como clase 10. Eh, a modo de punteo vimos un poco la balanza de pagos, que eran las transacciones que se realizaban entre el país y el resto del mundo. Eh, es un registro contable esto, recuerden, que bueno, la balanza de pagos estaba compuesta por la cuenta corriente y la cuenta capital y financiera. Nos metimos un poquito más en la cuenta corriente y vimos que estaba compuesta por la balanza comercial, los pagos netos de factores y las transferencias corrientes netas.
Después nos metimos un poco en la info, en la última info que teníamos del país, vimos cómo estaban compuestas un poco las exportaciones y las importaciones, tanto de bienes o de servicios, o sea, vimos la balanza comercial argentina, cómo estaba compuesta, y por ende las exportaciones netas también vimos, que era lo mismo. Vimos también la balanza comercial de servicios, después vimos la renta, las rentas, las transferencias corrientes netas, los pagos netos de las transferencias corrientes netas y los pagos netos de factores, vimos cómo estaban compuestos. Y después, bueno, tienen una apertura formulada dentro del texto de la clase 10 que lo analizamos un poquito. Y vimos brevemente la cuenta capital y la cuenta financiera. Vimos un ejemplo de una balanza de pagos, muy simple, pero que quizás ayudaba a entender cómo estaba compuesta. Y después pasamos a ver el grado de apertura de la economía. ¿Había alguna duda con respecto a la balanza de pagos? Esto igual ya lo vieron también en las primeras clases, entiendo. Bueno, por el lado del grado de apertura Yo quiero hacer una consulta, disculpe. Sí. Yo me hice un megacuadro de lo que es balanza de pagos. No pude Sí. repasar de nuevo. A ver si eso está bien. Cuenta corriente, balanza comercial de bienes, balanza de servicios, ingreso primario, ingreso secundario. Cuenta capital y financiera, la tengo dividida en inversiones directas, inversión en cartera, derivados financieros, otras inversiones, activos Sí, en reserva. en Está mi bien. caso la cuenta capital y financiera no la analizamos Sí, pero en detalle. está bien, porque yo cuando leí la primera vez el, el apunte, me guío por este megacuadro que tengo para saber en dónde están contablemente. Está perfecto. Sí, en el apunte en realidad no hay no se mete en la cuenta financiera. Bueno, pero está bien, digamos, ¿no? Sí, Con lo que me llevó a hacerlo. hace énfasis básicamente en la cuenta corriente y más que Bárbaro, nada en la profe. balanza comercial. Muchas gracias, esa era mi consulta. No, de nada. Bueno, después vimos un poco el grado de apertura de la economía, vimos que podía ser comercial, que lo definíamos con una fórmula que era exportaciones más importaciones sobre el PBI por 100 para mostrarlo de manera porcentual, y que podía ser también de movimientos de capitales, lo que un país permitía que ingresen o salgan capitales. Y después empezamos a ver el mercado de cambios, vimos el tipo de cambio nominal, el tipo de cambio real, que era el tipo de cambio nominal sobre precios, el índice de tipo de cambio multilaterales, esto lo mencionamos únicamente porque no estaba en el texto que tienen, la demanda y la oferta de divisa, cómo se componía, los diferentes tipos de cambio que podíamos tener, fijo o flexibles, flotante. Profe, Sí, ahí tengo una duda en el tipo de cambio flotante. sí. En la parte de abajo de bandas de flotación y ese de crawling, Sí, Crawling Peg en realidad no lo tienen en el texto, lo agregué para que lo tengan, sí, porque es ¿cómo bastante. sería el tema con cuando dice de los mínimos y máximos? Eh, yo no intervengo a menos que, por ejemplo, tengo un tipo de cambio que hoy está a 30, fijo un máximo de 40 y un mínimo de 20. Si el tipo de cambio llega a alguna de esas dos bandas, a 40 o a 20, voy a intervenir como Banco Central. Si no toca ninguna de esas bandas, dejo que que la oferta y la demanda del tipo de cambio floten libremente. Perfecto, gracias, profe. O sea, tengo un techo y tengo un piso. En ese techo y el piso el mercado puede hacer lo que quiera. Em, si tocan ese techo o piso, el Banco Central intervendría en este caso. Gracias. De nada. Bueno, el efecto de una devaluación, en el caso de un tipo de cambio fijo, cómo
qué es una devaluación en realidad y qué efectos tiene sobre las exportaciones netas. Bueno, acá vimos un ejemplo de la devaluación del 2002. También vimos un ejemplo histórico con las consecuencias económicas de Churchill, que es algo que escribe Keynes sobre la no devaluación de la libra esterlina después de la Primera Guerra Mundial, qué efectos tuvo, y vemos que el no llevar adelante una política que esté bien contiene consecuencias más profundas que simplemente el no devaluar. A partir de eso nos metimos un poquito en la inflación y qué influencias tiene sobre el tipo de cambio, por qué es la necesidad de evaluar en algunos momentos, cómo está atado el tipo de cambio a la inflación. Básicamente, la idea de esto, ya vimos lo que era el tipo de cambio real, ya vimos lo que era el tipo de cambio nominal, ya vimos lo que era el concepto de devaluación y los diferentes tipos de cambio que teníamos. Bueno, le agregamos los precios como otra variable. Y bueno, ya habíamos visto también lo que era la balanza de pagos, entonces un poquito nos metimos en cómo impacta esto en la balanza de pagos. Y después empezamos a tildar algunos ítems específicos, como un control de cambios, cómo puede ser, cómo puede estar dado. Nos metimos un poquito más en el mercado de cambios y la balanza comercial, qué genera la entrada de divisas o la salida de divisas. Discriminamos entre bienes transables y no transables para entender qué era cuáles eran los bienes que se veían afectados por esto, por el mercado de cambios y bueno, cuáles eran los que intervenían en la balanza comercial también. Y vimos algunos ejemplos de exportaciones, cómo afecta la demanda y la oferta, cómo afectan los precios y el tipo de cambio, y de importaciones. Aranceles y retenciones también vimos un poco, qué eran y cómo impactaban en los precios. El arancel para las importaciones, que era un impuesto que se sumaba, y las retenciones era un impuesto que se restaba al precio, y vimos cómo terminaba impactando esto hasta en el tipo de cambio para un bien específico, que fue algo que se vio mucho en los últimos años, que quizás se hablaba de dólar tanto, dólar otro, dólar de una cosa, dólar de otra cosa, y en parte se da por esto. Y después nos metimos un poco en la condición de equilibrio dentro de estos mercados, y para eso nos metimos en lo que era la condición de la paridad de intereses, que básicamente era la igualdad, la teoría de que dice que todos los depósitos son deseables en el mundo, que existe una condición de igualdad entre las rentabilidades que se esperan, pero para que eso se dé, se tenían que cumplir ciertos comportamientos o ciertas características. Y bueno, la comparación que dijimos que hacíamos era contra la tasa de un bono de los Estados Unidos, pero además de eso le teníamos que agregar el riesgo país, que lo vieron, que bueno, que ya lo mencionó Marcos recién, y acá lo que agregamos adicionalmente es el riesgo de devaluación, que era básicamente el riesgo que tenemos de que la moneda se devalúe. Si yo coloco una inversión en pesos y se me devalúa la moneda, puedo llegar a perder. Entonces dijimos que la tasa de interés iba a estar dada por la tasa internacional, más la variación del tipo de cambio, más el riesgo país. Y vimos diferentes ejemplos en relación a qué pasaba si había algún desequilibrio en el mercado que generaba un flujo de divisas o un flujo de inversiones hacia los pesos o hacia los dólares.
Entonces, bueno, vimos los diferentes escenarios, uno es contrario al otro. Vimos el concepto de carry trade, cuando hay un desequilibrio grande que conviene tomar préstamos en un país y colocarlos en otro, se producía este efecto. Y por último, la intervención del Banco Central y la oferta monetaria, cómo intervenía el Banco Central, esto lo vimos brevemente, pero lo vimos, cómo podía realizar una política monetaria expansiva o una política monetaria contractiva el Banco Central, qué opciones tenía. Era básicamente eso. ¿Alguna duda o consulta? Fue punteado esto bien rápido, pero bueno, más que nada para que vean los temas que tocamos. Bien, Bueno, bueno, si no, por cualquier ahí, cosa es que me escriben o pueden bueno, si no, por consultarme un ahí poquito más tarde. puntearía los temas así rápido, digamos, porque no es que podemos dar todos los temas de vuelta, Agustín, y bueno, estaríamos terminando como la clase de repaso, digamos, ¿no? Si les parece. ¿Te parece, Agustín, o comentar Dale. tú? Listo, dale para Ya adelante. arrancamos, comparto. Bueno, En teoría ¿cómo andan estás todos? habilitado. Sí. Espero que estén bien. Así que bueno, vamos a repasar un poquito los temas que tocaron conmigo. Bueno, habíamos tenido una clase, la primera, repasando un poco lo que eran las cuentas macro. Bueno, habíamos discutido un poco como para tener en mente los objetivos macro básicos y que eran las cuentas nacionales. Como primer punto, bueno, estuvimos repasando los tipos de medición del producto, ¿no? Y habíamos visto que cada uno de estos tipos o formas de medir el PBI también nos iba a dar un tipo de evaluación de ese PBI, que eso había generado algunas dudas que me han consultado por mail. Si no quedó claro, bueno, ahora me pueden volver a preguntar. O bueno, también pueden mandarme un otro email. Bien, habíamos visto el método del gasto que trabaja un poco con la ecuación macroeconómica básica que, bueno, vimos conmigo, pero también con Marcos, han visto no tocando desde otros puntos. Y acá también aparecía ya una de las ecuaciones importantes en economía que también se desprende, ¿no? de una desde la ecuación macroeconómica básica, que es cómo se financia la inversión, que la misma puede financiarse a través de ahorro privado, ahorro público o ahorro externo, ¿no? Bueno, habíamos discutido un poco las composiciones de la estructura del PBI en Argentina, pero volvimos también con eso más tarde. También discutimos cómo es la medición del producto a través del método del ingreso, ¿no? Donde vamos a empezar a hablar de valor agregado como la composición de las diferentes retribuciones a los factores productivos, ¿no? Y una de las ideas que podía darnos esto, a lo que nos podía ayudar este tipo de evaluación del producto, es a discutir un poco la distribución del ingreso desde una perspectiva funcional, ¿no? En el sentido de comparar cuánto del valor agregado generado de una economía es por los asalariados y cuánto es por el resto de los factores, ¿no? Algo que suele ser interesante de discutir. Bueno, discutimos también el método del producto, ¿no? Que acá es donde había recibido algunas consultas, ¿no? El método del producto lo que hace es calcular el valor bruto de producción menos los insumos. ¿Por qué? Porque el valor bruto de producción lo que hacía era sumar el valor de todos los productos que se producen en una economía. Ahora, dentro de ese valor yo voy a estar doble contabilizando algunos productos. ¿Por qué? Porque productos que son insumos van a ir apareciendo adentro de la evaluación de los bienes finales, ¿no? Es decir, en un bien final, yo adentro también estoy calculando el valor de un montón de insumos. Entonces, por eso a ese valor bruto de producción le tengo que sacar el valor
de los bienes intermedios que tenga dentro. Ahora, este tipo de evaluación siempre la estoy haciendo a través del valor que tiene un producto, ¿no? Y eso es una evaluación a precios de mercado. Bueno, acá también habíamos visto, ¿no?, esta serie de PBI, ¿no? Y habíamos discutido un poco qué era lo que parecía raro de este producto, sabiendo que en Argentina venimos de un proceso de largo estancamiento. Ahora, el problema estaba en que esta serie está armada a precios corrientes, ¿no? Entonces no estaba contemplando el efecto inflacionario sobre la medición del producto. Para evitar este tipo de problemas, lo que nosotros decíamos es, bueno, tenemos que deflactar esa serie, tenemos que hacer algún tipo de cálculo que me permita comparar productos en diferentes periodos de tiempo, pero aislando este efecto que genera el aumento de los precios o la pérdida de valor de la moneda. Entonces, para esto podía tomar dos caminos. Uno es fijar un peso, un año base para el peso que sea anterior, o valuar producto del pasado a precios de hoy. Por ejemplo, si yo quiero quiero comparar el PBI del 2015 con respecto al 2021 y lo quiero hacer a precios de 2021, lo que tengo que hacer es actualizar el PBI del 2015. Ahora, si yo quiero expresar el PBI del 2021 en términos del PBI del 2015, lo que voy a hacer es deflactar ese PBI. Bueno, también habíamos discutido algunos conceptos como la tendencia, ¿no?, los comportamientos de PBI de largo plazo versus comportamientos de corto plazo. Hemos visto conceptos como el ciclo económico, ¿no?, que responde a variaciones de corto plazo, y la estacionalidad como aquellas variaciones también de cortísimo plazo que responden a diferentes etapas del año, ¿no?, como, no sé, puede ser Navidad, etcétera, ¿no? Estos eran unos ejemplos que habíamos hablado también sobre valores del dinero. Otros tipos también importantes a la hora de considerar comparaciones del PBI eran las comparaciones internacionales, ¿no? Yo ya estaba hablando de que para comparar distintos años tengo que tener el producto evaluado en valores corrientes, constantes, perdón, no corrientes. Bueno, también para hacer comparaciones internacionales puedo utilizar una moneda común, ¿no? No hay que mezclar peras con manzanas, sino hay que tratar de siempre estar comparando lo mismo. Para esto, lo que vamos a hacer es comparar todo en una moneda internacional, como puede ser el dólar, y también hemos visto que hay un tipo de cambio particular que se llama PPP, no, PPA, perdón, en inglés es PPP, que lo que hacía es compara la capacidad de compra que tienen todas las monedas en los distintos países, el dólar en los distintos países. Entonces, puedo aislar otra vez efectos de precio. En este sentido, a lo que va este tipo de deflactación, si se quiere, es que un dólar en Argentina no compra lo mismo que un dólar en Estados Unidos. Entonces, para tratar de hacer ese match, bueno, se utiliza este tipo de cambio de paridad de poder adquisitivo. Luego habíamos visto que era el arrastre estadístico, ¿no? Y acá por ahí hay algunos puntos para hacer. Lo que estábamos comparando con el arrastre estadístico era cómo era la performance promedio de una economía en un año con respecto
al cómo terminó el año esa economía. Entonces, lo que el arrastre estadístico me puede decir de alguna forma es, si yo tengo un arrastre negativo, es cuánto se tendría que recuperar la economía para tratar de alcanzar los niveles promedio de producto en un determinado año, o bien cuánto por encima está una economía con respecto al valor promedio del año pasado. Es decir, le da la oportunidad a la economía de no crecer durante un año, pero en términos promedio, las personas van a estar mejor bueno, depende de la distribución, ¿no? Pero esa economía va a estar mejor que el año pasado, ¿no? Con un efecto arrastre positivo y fuerte. Profe, ¿le puedo hacer una consulta del tema del arrastre estadístico? Porque yo no tengo claro si es el promedio del año y después como que se compara con un cuatrimestre o algo así había entendido, pero no estoy segura, por eso le consulto. Claro, bueno, hay dos formas de hacerlo. Para mí la forma más intuitiva es decir, bueno, yo voy a comparar el promedio de todo el año con respecto al último cuatrimestre. Entonces, sé cómo arranco, digamos, el último cuatrimestre va a ser el punto de partida o es el que me va a determinar el arrastre estadístico para el año siguiente, ¿no? Entonces, vamos a ver 2016. Bueno, justo vamos a ver 2017, por ejemplo, que yo arranco con el 2018 con un arrastre estadístico de 1,6. ¿No? Significa que comparé el promedio del PBI de 2017 con respecto al último trimestre, perdón. Y es de ahí que, digamos, sale esta idea de arrastre estadístico, ¿no? Un arrastre estadístico positivo significa, de nuevo, que yo voy a ver, que mi economía, si se mantiene en los niveles en los que está en el último trimestre de 2017, es decir, no crece nada, de todas maneras voy a tener un nivel promedio de PBI más alto que el año anterior. En los casos, bueno, esto, por ejemplo, en el 2021 es un caso importante, ¿no? Porque tenemos un arrastre estadístico muy fuerte. ¿Por qué? Porque en las primeras partes del 2020, ¿no? Tuvimos una crisis, una caída del producto fenomenal. Ya sobre el final del 2020, la economía se empezó a reactivar, ciertamente. Entonces, probablemente el año 2021 ya tenga un crecimiento o valores promedios de PBI más altos que en el 2020. O sea que cuando es negativo se pone positivo en el arrastre, ¿sería? Como está 5.3%. O sea, depende de cómo termina el año, ¿no? Si el año termina mejor que el promedio, va a ser positivo. Ah, bueno. Si el año termina para atrás, va a ser negativo. ¿Eso qué quiere decir que termine negativo? Bueno, que la economía el año siguiente se tendría que recuperar muchísimo para tratar de alcanzar niveles promedio del año anterior. En cambio, si es positivo, suena mal de decir de que la economía tendría que caer muchísimo. Bueno, podría ser, ¿no? Tendría que caer muchísimo para recuperar o para volver a tener el mismo nivel de producto del año anterior. Claro, pero es como que hacen el promedio del año y después como que comparan con el siguiente año. No veo dónde hacen la comparación del trimestre. A ver, vamos a abrir la calculadora. Yo para entenderlo, disculpes por molestar. No pasa nada, estamos para ahí.
Eso. O sea, yo lo que voy a estar comparando es, por ejemplo, el valor promedio de 2017 ¿no? Esto es el PBI desestacionalizado en millones de pesos. En miles de millones de pesos, perdón. Versus el del último trimestre de 2017, que es este valor de acá, ¿no? Entonces, es 738 dividido el valor promedio del 2017. ¿No? Como esto es una variación porcentual, lo voy a restar 1 y multiplicar por 100. Así queda perfecto. Tenemos un arrastre estadístico de 1,65%. Y esto es porque yo terminé el año 2017 mejor que cómo fue el promedio de PBI en cada uno de los trimestres. O sea, es... Ahora sí. Me quedo más. Genial. Bueno, después estuvimos discutiendo un poco, bueno, de nuevo algunos temas que también han tocado con Marcos, ¿no? Otra vez, sobre la ecuación macroeconómica básica, un poco tratar de entender cómo son los patrones o cómo son los determinantes, ¿no? del producto en Argentina, ¿no? Y habíamos, bueno, discutido un poco la demanda global y habíamos comentado, ¿no? Argentina es un país donde el consumo privado tiene una fuerte participación y siempre, históricamente, suele ser uno de los componentes más altos del producto, ¿no? Y habla un poco también del perfil social, ¿no? que tiene Argentina, ¿no? Una sociedad por ahí más basada en el crecimiento del producto a través del consumo. Y no tanto como, marcaba Marcos en una de las slides, ¿no? Que hablábamos de la inversión, como niveles de inversión más altos, bueno, me pueden llevar a mayor crecimiento en el futuro. Pero bueno, no es el caso. Y a mí habíamos también hablado un poco de los cambios en el último año, ¿no? Que el último año obviamente fue muy particular. Pero, bueno, habíamos visto que el único sector o el sector que se vio menos perjudicado por la crisis ¿no? de la pandemia fue el sector público, que de alguna forma también, digamos, puede encontrar unas formas de financiarse, ¿no? O con emisión monetaria o deuda pública. Alternativas que el sector privado no tiene. Y bueno, también un mundo mucho más cerrado hace más difícil las exportaciones. Con esto pasamos a analizar un poco, los componentes de cada uno de estos elementos de la demanda agregada, ¿no? Discutimos un poco cómo es la dinámica del salario o de los ingresos de los ocupados en Argentina, que es cada vez más baja, ¿no? Y esto desde una perspectiva, si te quiere, keynesiana de la teoría económica, nos predeciría de que el consumo va a caer. ¿Por qué? Porque este tipo de teoría se basa en el ingreso disponible, ¿no? El ingreso que tienen las personas en el bolsillo, como determinante del consumo. Entonces, menor ingreso disponible en el bolsillo de las personas, menor va a ser el consumo que ellas puedan tener. Además, había otros determinantes adicionales. Por un lado teníamos la tasa de interés, que es el costo de oportunidad del dinero, ¿no? Y esto también es uno de los temas que han discutido con Marcos bastante. Y el otro factor que habíamos agregado era el factor de las expectativas, ¿no? Expectativas pesimistas sobre el futuro hacen que uno quizás tome decisiones más conservadoras y no gaste todo lo que
tenga en el bolsillo. Ahora, expectativas más optimistas hacen que uno esté más dispuesto a gastar, pues creería que en el futuro va a estar mejor y va a poder tener más gasto. Obviamente, durante el último año, bueno, las expectativas sobre tanto la situación macroeconómica como la situación personal de las personas, bueno, fue un poco pesimista, ¿no? Y esto también va a tener su correlato, ¿no?, sobre los cambios en el consumo privado. Bien. Habíamos discutido también algunas teorías alternativas, ¿no?, de consumo, como la teoría del ingreso permanente, ¿no? Una teoría que quizás sirve como más para el largo plazo, ¿no?, la cual las personas siempre van a consumir en base a un estándar de vida preestablecido, ¿no?, y no se alejan mucho de eso. Esto también está relacionado con la teoría del ciclo de vida, ¿no?, donde una persona, digamos, tiene 3 periodos en su vida, ¿no? Cuando uno es niño y no trabaja, durante la etapa en la que uno es económicamente activo y cuando se retira. Entonces uno debería trabajar en los periodos donde uno no trabaja, que es cuando uno está jubilado, y cuando uno es un niño, está desahorrando. Ese dinero que desahorró tiene que ganarlo cuando está trabajando, ¿no? Entonces, de alguna forma, siempre una persona va a estar pensando en tener un ingreso que le garantice un estándar de vida similar a lo largo de toda su vida. Otra de las teorías, o otro de los determinantes, dependiendo también la rama o la escuela económica, tiene que ver con la teoría de la riqueza, ¿no? Y es un poco también buscar determinantes de consumo que sean más de largo plazo que el ingreso disponible, ¿no? Entonces, esta teoría, la teoría de la riqueza, lo que nos va a decir es, bueno, nosotros consumimos dependiendo del nivel de riqueza que tenemos, ¿no? Y riqueza es un concepto un poco más amplio que ingreso, ¿no? Riqueza puede estar determinado por la cantidad de capital que yo tenga, si, no sé, por ejemplo, tengo muchos departamentos para alquilar o bueno, tengo mucho capital. Y por otro lado, habíamos visto o discutido un poco de teorías como la teoría de Eisenberg, que está relacionada con desigualdad, ¿no? Estas teorías lo que hablan es de que en sociedades más igualitarias el nivel de consumo es más alto. ¿Por qué? Porque en sociedades desigualitarias las personas pobres tienen una propensión marginal a consumir más baja que las personas ricas, que pueden ahorrar mucho dinero. Entonces, ese ahorro extra que tiene la parte rica de la sociedad, en cierto punto estaría perjudicando la performance global de la sociedad. Bien. Después pasamos a la teoría de la inversión. Habíamos discutido un poco, bueno, determinantes clásicos de la inversión, como la eficiencia marginal del capital, ¿no? Un poco el rendimiento que va a tener una inversión. La tasa de interés como un costo de financiamiento para realizar inversiones, y las expectativas, ¿no? Y esto es medio clave, y uno también de las innovaciones de la teoría keynesiana, que tenía que ver con los espíritus animales, ¿no? En épocas también optimistas, los inversores van a estar más dispuestos a invertir. En épocas pesimistas, no tanto. Y habíamos discutido un poco sobre, bueno, el acceso al crédito en Argentina, ¿no? Hay varias ramas de discusión y todos tienen un poco un punto, ¿no? Yo el punto que trataba de hacer acá es, bueno,
buscando alguna información sobre pymes, era que, bueno, las pymes que han solicitado un crédito generalmente lo han otorgado. Pero la mayoría de ellas se va a financiar con recursos propios. Entonces, la idea era poner acá en foco es, ¿existen restricciones de crédito en Argentina o directamente ya las personas deciden financiarse con recursos propios por alguna razón? Y, digamos, el problema no sería de restricción de crédito, sino sería del desarrollo del sistema financiero global, nacional, ¿no? Bien. Ya terminando, bueno, de nuevo aparecía esta idea del modelo de las 3 brechas, que es, bueno, cómo financiamos la inversión o cómo podemos analizar el financiamiento de la inversión a partir de la ecuación macroeconómica básica, ¿no? Y realizando los despejes correspondientes, lo que íbamos a tener era que la inversión es ahorro privado, es la suma, ¿no? De ahorro privado, de ahorro público, es decir, de superávit fiscales o déficit en caso de que haya desahorro, y ahorro externo, ¿no? Donde el ahorro externo es el superávit comercial, pero para el resto del mundo. Entonces hay que estar atentos de que acá tengo importaciones menos exportaciones, ¿no? Si uno exporta más de lo que importa, digamos, sería desahorro externo. Entonces, es como un poco tricky, pero nada, para estar atentos. Y el último punto, y esto también relacionado con temas que dio Nico, ¿no? Como para tener una perspectiva ya global de todos los componentes de la demanda agregada, tiene que ver con, bueno, cómo es la performance de una economía abierta, ¿no? Ya habíamos discutido un poco acerca de los términos de intercambio y los niveles de comercio en Argentina, que en la economía global en la que vivimos y cada vez más integrada, bueno, los niveles de comercio suelen subir, ¿no? Y ahí da un puntapié también a discutir, ¿no? Que es conveniente tener una economía más integrada globalmente o menos, y también qué necesitamos para estar más integrados o bueno, menos integrados, ¿no? Y ahí hay una discusión interesante acerca del tipo de cambio que va, ¿no? o la discusión de los términos de intercambio, ¿no? Que me van a decir, bueno, qué tipo de productos estoy produciendo yo, le estoy ofreciendo al mundo, y cuál es la relación de precios con los productos que yo incorporo. Así que creo que esta fue la última. No sé si hay alguna pregunta. Quiero hacer una consulta solo para que me digas el dato que te dio para mostrar el ejemplo. ¿Cuánto te había dado el arrastre estadístico para el 2020? El número, decime, que lo tenías ahí en la presentación. Te apareció, creo que te había dado 5,03, ¿no? Sí, 5,03. Bien, ahí está, para las dudas, para que alguno quiera ver cómo sale el 5,03. No sé si se está viendo la presentación mía. Sí. Sí se ve, profe. Bueno, entonces, acá como bien le decía Agustín, acá tienen la evolución del PBI, porque tenemos el del año 2020, vemos que se hace pomada el PBI por la pandemia, después sube, entonces yo hago el promedio del 2000, a precio del 2004 da 624.336 millones de 2004. Pero ¿cuál es el último dato que tengo del trimestre del 2020? El último dato que tengo es 655.750. Entonces digo, si el último dato se mantuviera en el 2021, o sea, tuviera un promedio para el 2021 de 655.750, o sea, que se replicara este dato fuera el promedio del año siguiente, y este es el promedio conocido del 2004, da que si el PBI se quedara con el último dato del 2004, con el último dato del 2020,
entonces voy a tener un arrastre estadístico del 5,03. ¿Se entendió? No sé si de ahí sale el 5,03, que es el que le mostraba Agustín. ¿Se entendió cómo salió? Sí, profe, gracias. Bueno, de ahí sale el arrastre estadístico, y entonces uno dice, bueno, si la economía argentina se mantuviera en el mismo nivel de actividad que en el cuarto trimestre del año pasado, y eso se mantuviera en todo el año la economía tiene un arrastre estadístico de 5,03%, ¿no? Eso es básicamente, de ahí sale el dato exacto que les mostraba Agustín, que Agustín lo mostraba en términos de gráfico y acá está en términos de números. Es el mismo dato, solo que en el otro lado estaba en gráfico. Profe, una pregunta, ¿los divide el dato del promedio con el último dato y ahí le da el porcentaje? Acá calculamos la variación porcentual de 655, 750. A este dato le calculamos la variación porcentual con 624.336, porque este es un dato que ya tenemos medido. Sabemos cuánto fue el 2020. Lo que no sabemos es qué va a pasar en el 2021. Entonces decimos, el promedio del 2020 fue 624.336. ¿Y cuál fue el último dato que tenemos del 2020? El cuarto trimestre, que fue 655.750. Entonces dijéramos, si este dato se mantuviera durante todo el 2021, por eso acá dice último dato, si se mantuviera, se transformaría en el promedio del 2021. Si este es el promedio del 2021, que no lo sabemos, estamos suponiendo que se mantiene en el mismo nivel que el cuarto trimestre del año pasado, y lo comparamos con el promedio sí conocido del año pasado, ahí tenemos un aumento de la actividad de 5,03%, es la variación porcentual de 655.750 sobre la variación porcentual contra 624.336, y eso da un arrastre estadístico de 5,03%. ¿Se entendió ahora? Sí. Es como dice uno, la economía argentina tendría casi garantizado un crecimiento de 5,03%. Es un supuesto fuerte, porque la actividad económica podría quedar por debajo de este nivel durante el proceso del 2021. Pero uno dice, bueno... Me parecía muy alto igual, profe, por eso le preguntaba. No, bueno, el arrastre estadístico se calcula así, y es más, yo diría, si me dijeran a mí que la economía argentina creció o va a crecer este año 5,03%, diría que es un crecimiento muy bajo, porque es un crecimiento por arrastre. Es un crecimiento que ya de alguna manera lo teníamos garantizado por cómo terminó el año pasado. Claro, pero pasa a ser más de recuperación en vez de un crecimiento. Bueno, ahí recuperación y no, yo te diría que si vos te fijás, antes de la pandemia estábamos en 659.521, y si se mantuviera este mismo dato, todo este mismo dato en el 2000, antes de la pandemia era 659.521, sería en el primer trimestre del 20. Si se mantuviera el último dato del 20, se mantuviera todo en el 21, si vos te fijás, no recuperamos todavía el valor de cómo es el valor previo a la pandemia, ¿no? O sea, claro, ni siquiera estaríamos recuperando la pandemia con un crecimiento de 5,03%. Es decir, que la economía crezca este año un 5,03%, bueno, por supuesto que acá está Nicolás y Agustín, y ustedes pueden compartir o no lo que yo digo, pero es como que es un crecimiento bajo para la economía, teniendo en cuenta de que básicamente es arrastre estadístico de lo último que nos dejó el cuarto trimestre del año pasado. Es decir, uno debería esperar que la economía argentina este año debiera crecer mucho más que eso, ¿sí? Sobre todo para poder recuperar los niveles previos a lo de la pandemia, ¿no? Bueno, y ahí podemos discutir, bueno, la pandemia no se superó y por eso, bueno, da para discusión, pero digo, un 5,03%, que es el arrastre estadístico, no nos garantiza estar en una situación previa a la situación de la pandemia que arrancó con fuerza en el segundo trimestre del 2020, ¿no? Sí, no sé si más o menos... Para agregar que
¿no? Y tenerlo en mente, ¿no? Que tenemos, bueno, un arrastre estadístico del 5%, pero la caída del producto en 2020 fue de 10 puntos, ¿no? Entonces, Exactamente. no te alcanza a recuperar todo lo que habías caído, ¿no? Y Exactamente. de nuevo, ¿no? Acá estamos también comparando trimestralmente los valores de PBI, ¿no? Y estamos haciendo comparaciones con respecto al promedio del año, ¿no? Claro. Recordemos que la medición del producto, generalmente cuando hablamos de, no sé, o estos cambios que yo decía de cayó 10%, bueno, es un cambio anual, entonces ahí también hay Claro. algunos puntos. Lo que está diciendo es que el promedio del 2020 es un 10% por debajo del promedio del 2019, que acá no está en este cuadro. Claro. Es lo que no está, digamos, está solo hecho el cálculo del arrastre estadístico. ¿Cómo se calcula el arrastre estadístico? Que estaba muy bien calculado, que le daba 5,03. Bueno, acá es cómo se llega a ese 5,03. ¿Sí? Otra de las cuestiones también que está bueno y que me parece que con Marcos, no sé, en la forma que por ahí lo explicaba Marcos y en la forma que lo explicaba yo, está bueno en el apunte, un poco trata estas dos formas de decir lo mismo, ¿no? No, yo por ahí más centrado en, bueno, comparar el último trimestre con respecto al promedio del año versus, o que es igual a la idea de decir, bueno, yo voy a asumir que el valor del último trimestre del año va a ser el promedio del Claro, año que sigue. exactamente. Le hago Bueno, otra consulta. Cuando estábamos hablando de economía abierta, habían factores claves, pero no sabía de qué significaba ingreso de RM. Del resto del mundo, o sea, tener el resto de los países Ah, del mundo creciendo probablemente te beneficie porque, bueno, el resto del mundo va a tener más plata para comprar los productos que uno tiene para vender. En ahora cambio, sí, gracias. no sé, un mundo en crisis como podría haber sido el mundo del 2008, ¿no? Era un mundo en el cual no, digamos, el comercio, al menos para Argentina, con respecto al mundo, cayó, pero porque era un mundo que era un poco más cerrado, ¿no? Había menos disposición a comprar en el extranjero. Así ¿Y puedo hacer como, una última pregunta? Ah, sí, continúe. no, así como una última, cuando, no sé, Argentina crece mucho, bueno, probablemente las importaciones también crezcan, ¿no? Un país con más ingresos también tiene más propensión a consumir productos importados. No, bueno, al menos en Argentina. Sí, Agustina. Sí, se entendía. Nada, quería preguntar por el tema de que dio Nicolás, que no me quedó muy claro cuando vimos en clase, porque hablábamos de la política monetaria expansiva y la contractiva. Y el tema de la venta de pesos o compra de pesos, no entendí bien si a quién se lo venden los pesos, o sea, nacionales, y que lo cambiaban por bonos. Solo eso. El Banco Central lo que hace es básicamente comprar bonos y lo paga con pesos. Y al pagar esos pesos, va a haber en la calle mayor circulación de monedas. Es básicamente eso. Expande la oferta de dinero a través de esa política. No, no más O que sea, eso. que compra bonos extranjeros. No, compra bonos, o sea, que hay en el mercado y a partir de eso lo que hace es, o sea, lo importante ahí es básicamente que expande la oferta de dinero, o sea, que va a haber más dinero en la calle y por eso se dice que es una política monetaria expansiva. Es básicamente eso, ¿no? No es que nos metimos mucho más, es que entiendan los diferentes tipos de política que tiene. Claro, pero no me quedaba en claro a quién le vendía los pesos, o sea,
como son nacionales y hablábamos también de extranjeros, pero ahora sí me quedó claro. Claro, no. Gracias. No, de nada. Bueno, ahí por ejemplo hay, no sé, algunos ejemplos por ahí medio recientes, ¿no? Sobre diferentes discusiones, como por ejemplo, no sé, la política de las LEVACs, ¿no? Que eran títulos que rendían un alto interés, ¿no? Eso lo que está haciendo es retirando pesos del mercado, ¿no? Entonces una persona va y te da sus pesos, el Banco Central le da un título. Ahora, mientras el Banco Central, ¿no? siga manteniendo esa rueda de LEVAX, está retirando pesos. Ahora, si el Banco Central decide desarmar esa estructura ¿no? de endeudamiento, de vendiendo esos pesos, pagando bueno, el capital y obviamente los intereses que prometían esas LEVAX, por ponerle un nombre, ¿no? De repente está expandiendo también la oferta monetaria, ¿no? Y esas LEVAX podría comprarla cualquier persona, incluso inversores extranjeros, ¿no? En ese caso, también te implicaría una entrada de divisas, ¿no? Pero por otro lado. Claro, por eso me confundía, porque en sí se vende el bono, pero también es como que entra moneda extranjera, pero muy entre comillas. Por eso es como Sí, que... depende. Por ejemplo, las LELIC solamente los bancos la podían comprar. Entonces, ahí tenías una situación diferente y era 7 días, esas 7 días, perdón. Entonces, por eso es más complejo quizás, y no sé si para lo que vimos vale la pena meternos en... Ah, bueno, está bien, no me meto en eso entonces. Pero Pero está bueno el punto, sí, está Agustina, buenísimo. sí. O sea, probablemente, bueno, ahí empieza también, ¿no? Como otra discusión acerca de qué necesidades tiene financieras un país en un determinado momento. Entonces, capaz que, bueno, que entren dólares de corto plazo para este tipo de inversiones, y no sé si es bueno o malo. Depende si, bueno, no sé, vos necesitas dólares en el corto plazo y bueno, por ahí entonces te sirve. Ahora, si no vas a poder hacerlo sustentable o sostenible, bueno, ahí por ahí ya vas a estar en problemas en el futuro. Claro, es un punto Tam- un poco con lo tam- que tocó Nicolás del carry trade, digamos, claro, pero no sé si para este nivel, digamos, y sobre todo que estamos haciendo el resumen, podemos entrar a esa discusión. O sea, es cierto, qué sé yo, si yo te garantizo que la tasa de interés va a ser importante, te voy a dar 30% en dólares, o 30% en pesos, perdóname, 30% en pesos, y el dólar no se modifica, te prometo que el dólar no se va a modificar, vos te estás llevando 30% en dólares, y eso sería el carry trade. Pero no sé si profundizar tanto, porque me claro. parece que puede ser que los confunda. Digamos que el Banco Central puede hacer política monetaria a través de colocando bonos, retirando pesos o no, pero es bien lo que planteaba Agustín, que es un tema, y con lo que algo había comentado Nicolás, creo que me pareció ver en la presentación de él, del carry trade, entramos en cuestiones un poquito más técnicas, ¿no? De lo que es política monetaria, ¿no? Pero sí, es También verdad. cómo influye en la tasa, hay muchos, Es el mismo punto de cómo discusión, surgen, ¿no? cómo surgen los instrumentos también. Por ejemplo, las LEVAC surgieron en el 2002, en el 2003, como un instrumento que lo que buscaba era, o sea, el país estaba recibiendo muchísimos dólares y para mantener el tipo de cambio tenía que emitir pesos y a través de este instrumento lo que hacía era absorber pesos también para que no se dispare la inflación. Claro, y de por sí no Entonces, es que ¿cómo se compran los pesos, sino que además cuando se lo tiene que dar, o sea, cuando se lo vende o tiene que pagar la deuda, también está el tema del porcentaje y de todas maneras pierde la Argentina. Ponele, como Claro, esto ejemplo. también termina llevando a un efecto de crowding out, también es como que depende cada instrumento, depende cómo se utilice, eh, está buenísimo para verlo, pero quizás no sé si da para profundizarlo tanto, eh, porque nos estaríamos yendo muchísimo del tema, quizás. Está bien, era para entenderlo igual, No, gracias. pero está buenísimo. Gracias por la pregunta. Bien, ¿alguna pregunta más o algo?
Bueno, entonces estaríamos terminando acá. Bueno, agradecerle a Agustín y a Nicolás, que también que están hoy haciendo el repaso. Y bueno, entonces sería el examen el sábado, sería el sábado. Tengo otro, también por otra materia, iba a decir de otro día, digamos, el examen es el sábado. Recuerden aquellas personas que están inhabilitadas, ¿no? A esta altura del partido, con respecto a la nota, ¿no? Si siguen inhabilitados, no se les puede pasar la nota, digamos, eso lo tengan presente. No sé si habrá alguno en este caso, pero bueno, ya habrán arreglado con Leo y todo el tema del examen. Así que si no hay más consultas sobre los temas nuestros, bueno, terminamos acá con la clase. ¿Listo? Bueno. Éxitos, chicos. Gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego.